Hello guys, my name is Jonathan Cespedes and welcome to Johnny World. Okay guys, today is going to be a very excellent class. We're going to work with parts of the body. And I have a special guest. She was my student, Cobos, and she was an excellent person, alright? And she is working with her body, like me, working very well. And she's doing like an excellent work, doing exercise and the body, the legs and everything. Now, with you, Veronica Cuellar. Veronica? Hi guys, my name is Veronica Cuellar. I am 18 years old. I was a student from Ocos. Yeah. Right now, I am in Tadeo University. Are you doing good? Yeah. Are you happy? Yeah, it's heavy, but I like it. Alright, cool. So, it's her first video, and I know we're gonna have fun, right? So, what we're going to do now is we're going to work with the parts of the body, okay? So, we're going to use, the body of Veronica, and we're going to learn, vocabulary, okay? So now, let's learn the vocabulary. Let's go. Okay, guys, now we're gonna work the vocabulary from the body parts. Eyebrow, eye, nose, mouth, chin, forehead, ear, cheek, lip, stomach, chest, arm, hand, leg, knee, toe, foot, hair, head, neck, shoulder, back, elbow, waist, bottom, finger, ankle. Okay guys, this is the vocabulary from the body parts. Please, you can repeat this vocabulary many times so you can memorize. Muy bien amigos, continuamos con esta clase y vamos a trabajar la sección de vocabulario. Es muy importante que pongas mucha atención al vocabulario que aprendas. También que puedas pausar y retroceder y aprovechar las imágenes que te voy a colocar y la pronunciación para que de esta manera puedas trabajar mejor y puedas aprender más. Bien, recuerda que estamos en descripción física de personas y empezamos con nuestro vocabulario. Entonces, empezamos. Straight hair, curly hair, wavy hair, straight hair, curly hair, wavy hair, short hair, long hair, beard, mustache, short hair, long hair, beard, and mustache. Black hair, he has black hair. Gray hair, he has gray hair. Brown hair, she has long brown hair. Blonde hair, she has long blonde hair. Continuamos. Bald, that means no hair. Calvo, no tiene cabello. Short, tall, pequeño, alto. Fat and thin. Recuerde que la TH suena como thin. Fat and thin. Blue eyes. Green eyes. Brown eyes. Blue eyes, green eyes, brown eyes. Ahora empezamos a describir gente famosa. Describing famous people. Okay, so let's continue. Ahora vamos a describir gente famosa. ¿Listo? Ahora aquí empezamos el ejercicio más práctico. Si
Si tú quieres preguntar cómo se describe a alguien o cómo es esa persona físicamente, la pregunta es how does, y colocamos el nombre de la persona, look like. En este caso, how does Leo o Leonardo DiCaprio look like. Puedes preguntar how does Jonathan looks like. ¿Ok? Ahora, en esta sección tenemos como el vocabulario esencial y la idea es que te voy a dar las palabras y te voy a dar la primera descripción automáticamente. Tomas atenta nota cómo se describirían, qué descripciones van con has, porque es tercera persona, y qué descripciones irían con el verbo to be, en este caso sería is. Bien, entonces obviamente tengo, como pueden ver acá, tengo dark brown hair, su cabello es dark brown, short también podría decirse, blue eyes, no se notan bien, pero él tiene blue eyes, medium tall, que ni muy alto ni muy corto, ni muy bajito, perdón. He has mustache and beard and thin. ¿Listo? Entonces, how does Leo look like? Entonces, cuando yo quiero describir el cabello y los ojos de las personas, y también digamos que la apariencia que hay en el rostro, yo utilizo el verbo has o have. En este caso sería has, porque estamos teniendo descripción, o sea, sería tiene. Ahora, en American English, en inglés como lo hablan americano, sería has solamente. Pero si fuera británico, le tendríamos que agregar aquí la palabra got, G-O-T. Entonces, si tú encuentras alguna sección que diría he has got dark brown hair, está bien. En ese caso vamos a utilizar solamente has. Es más práctico y más sencillo. Entonces sería he has dark brown hair. Él tiene el cabello café oscuro. La palabra dark significa oscuro. Luego seguimos. He has blue eyes. Y luego Leo. Yo podría continuar diciendo he, pero en este caso quiero utilizar la palabra, el nombre. Leo has mustache and beard. Y Leo is medium tall and he is thin. Cuando yo empiezo a describir la altura y su aspecto, si es gordo o flaquito, ya utilizo is, are, or am. En este caso sería is porque es tercera persona. Entonces, he is medium tall and he is thin. Bien. Entonces, how does Leo look like? He has dark brown hair. He has blue eyes. Leo has mustache and beard. And Leo is medium tall. He is thin. Vamos con la siguiente. Sería Demi Lovato, beautiful girl. Entonces, how does Demi Lovato look like? Perfecto. Tienes el vocabulario. Ahora, ¿cuál es mi intención? Pausa el video y haz las oraciones, retroceda si es necesario y empiezas a armar las frases. Perfecto. Porque pues por cuestiones de tiempo tenemos que avanzar en la clase, pero quiero que por favor pauses, arma las oraciones y comparamos si está bien o está mal. Perfecto. Entonces, falta un tipito y sería how does Demi Lovato o Demi look like. Entonces, how does Demi look like? She has dark wavy brown hair. A mí me faltó una N, discúlpeme. She has brown eyes. Demi has a small nose, nariz pequeña, and lips son labios. So Demi has small nose and lips. Demi is medium tall. She is thin. Thin significa delgado. Bien, espero que hayas tenido bien. Vamos con el siguiente que es Will Smith. Ok, how does Will look like? Tengo vocabulario: dark, curly, black hair, black eyes, tall, big nose, and lips, and thin. Bien, entonces toma tu tiempo. Y ahora vamos con how does Will look like? Entonces, he has curly black hair and short, ¿ok? Porque tiene el cabello corto. He has black eyes. Will has big nose and lips. Will Smith is tall. He is thin. ¿Ok? Entonces, espero que hayan aprendido un poco más de vocabulario. Continuamos con nuestra clase. Okay guys, now we're going to work with description of our bodies, you know, my sexy body. Alright, so I start with me, okay? I'm tall, I'm a tall person, okay?
My hair is short, so I have short hair and straight, okay? So short, straight hair. My eyes are black, and my nose is big, and my lips are big, all right? And I have a cystic stomach. Actually, I'm fat, all right? I'm fat, and I'm kind of happy person, all right? Veronica, now, describe your body. Okay, I'm not too tall, but not too short. So you're middle height. Yeah. All right. I have long hair, dark brown, and my eyes are brown, dark. And brown. Okay. So dark brown. You have dark brown eyes. Your eyes Yeah, are yeah. dark brown. Okay. I Perfect. have a small nose and a small mouth. And I like to do exercise. And I have no muscles like you. You have Yeah, totally. muscles. I don't have nothing here. Yeah. All right. Sorry. Don't worry. It's the truth. Don't worry. And that's it. Right. Yeah. Cool. Well, Veronica, thank you. I like to do fun things. Yeah. Like what things? Like pass time with my friends and eat. I eat. You eat? I love. I eat a lot too, but there's a big difference But here, right? healthy things, you know? Yeah. Okay. So please don't drink Coke, okay? Okay. Don't go eat Coke, no empanadas, No arepas, arepas. no nothing like that. Yeah. All right, cool. So thank you, Veronica. Thank you for your time. Really, I really appreciate it. All right, goodbye. Chicos, les voy a decir 3 de mis ejercicios favoritos para estar en forma. No le vayan a decir al profesor Jonathan que les pueda enseñar a tener un cuerpo fit y no como el profesor Jonathan. Ok, empecemos. Mi primer ejercicio favorito es la sentadilla, ya que trabaja casi todo la parte inferior y superior de tu cuerpo. Lo único que no debes hacer es flexionar tus rodillas hacia adelante. Ahora vamos a hacer push-ups. Si te queda muy difícil, lo puedes hacer con los pies en el suelo. Vamos con mi tercer ejercicio favorito, son las zancadas. Bye chicos, que estén muy bien y espero que les sirvan los ejercicios.